Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 11:06 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta mañana, en Esto es lo Último, vamos a hablar del gobernador frecuente. Ya quisiera yo que hubieran tantos donativos frecuentes, donantes frecuentes como el gobernador viaja con la chequera del pueblo de Puerto Rico. Pero vamos con calma. El gobernador de Puerto Rico tiene un mensaje esta tarde. Y yo creo que el país está listo para escuchar lo que el gobernador de Puerto Rico dice sin ningún empacho, que todo está chilling, que encabulla y vuelve y tira, que él va a ser el próximo gobernador del 2024 al 2028, porque aquí todo está viento en popa. Aquí nadie pasa trabajo, aquí nadie tiene problemas con la salud pública, nadie tiene problemas con el servicio de energía eléctrica y el de agua. Los jefes de agencia saben lo que tienen que hacer a pesar de que no lo hacen. Pero vamos a hablar del gobernador en esas dos líneas. Todo lo que ha viajado, todo lo que aparentemente va a decir hoy y de qué manera prepara el camino para que el país siga insistiendo. Hay país, lo que no hay es gobierno. Vamos a hablar también de una de esas agencias que sorprende la información que tuviéramos y que no nos contesta ni siquiera el abogado contratado por el gobierno de Puerto Rico, amigo personal del gobernador de Puerto Rico, Homero González, para atender aquel famoso caso de las invasiones en el área del sector Las Mareas, Camino el Indio, Bahía Estuarina de Investigación, Jobos en Salinas. Pues acabo de recibir información hace unos días de que el abogado del caso de ese pleito reivindicativo que supuestamente iba a poner al gobierno de Puerto Rico a pedirle cuentas y sobre todo a exigirle a esta gente que fueran a convertir o a devolver el área de la Bahía Estuarina en lo que realmente siempre ha sido un lugar donde no se puede desarrollar, pues han desistido por lo menos de Awildo Jiménez y la esposa, que son, él en el caso de Awildo, uno de los más importantes que se sabe que vendió y compró terrenos y desarrolló y tiró relleno en el agua del Mangle, allí en la Bahía Estuarina. Vamos a ver porque nadie nos contesta. El director de la División de Asuntos Legales, mire, si lo ven, denle en derecha porque no contesta una llamada de Bonita Radio para nada. Vamos a ver por qué. También vamos a hablar esta mañana de lo que está pasando en las agencias a nivel del esfuerzo, si hay o no hay un plan de clasificación y redistribución. Realmente eso lo toqué ayer y estoy mirando lo que no es, pero ya tengo el libreto bien puesto. Yo quiero hablar de lo que está pasando en Francia, en las protestas a través de la reforma de las pensiones y el tiempo o los años por lo cual se aumenta el plan de jubilación en Francia, y sobre todo lo que está pasando con el nuevo cabildero mediático del contratista Carlos Román González, allí en el área de Aguadilla.
Con relación a Rincón, les tengo información de primera mano de lo que pasó ayer en la vista y cuál es el calendario, porque el juez Avid Quiñones Portalatín le volvió a dar 30 días a la Junta de Condóminos de Sol y Playa, y tengo la información de qué es lo que va a pasar en ese caso en abril. Y obviamente lo que pasó ayer, que dejó perplejo a la comunidad de Nashville, cuando un hombre trans ultimó a balazos, disparos de pistola y disparos de rifle a 7 personas, 4 niños y 3 adultos en una escuela cristiana presbiteriana en el área de Covenant en Nashville, Tennessee. Me parece que hay que ir a esos dos temas entre Francia y lo que está pasando con los tiroteos masivos en Estados Unidos. Quiero empezar por Francia. Nosotros hemos visto imágenes desde hace unos días, y esta es una imagen de esta mañana, de lo que está pasando en Francia después que Macron dijo tengo que subir la edad de la pensión a 64 años. Cuando en el 1968 hubo igual cantidad de protestas y los franceses se tiraron a la calle cuando le aumentaron 4 años la edad de la jubilación. Y yo quiero hablar en dos vías de este asunto. Por un lado, que en efecto el primer mundo, países como Francia, europeos como Escandinavia, Dinamarca, se colocan desde el punto de vista de la protesta muy masivos. Suecia, Suiza, la propia Alemania, muy masivos cuando hay este tipo de cambio estructural en sus gobiernos. Cambio estructural de la vida cotidiana, desde sus gobiernos hasta de la vida cotidiana de las personas que residen allí. Claro, son países con mucha historia sobre la protesta. Y yo quiero traer esto vis a vis lo que Puerto Rico ha vivido desde el 2019, cuando se atrevió a sacar un gobernador. Mucho hemos hablado de lo que está pasando ahora mismo, o visibilizado cómo la prensa europea ha traído lo que está pasando en Francia, que no se atreven a hablar todavía de que hay que sacar a Macron. Pero en efecto allí también hay otras protestas alrededor de lo que son lo que es la privatización de áreas, como este fin de semana, que hay un área que quieren privatizar, que es donde único hay agua, y cómo afecta eso precisamente a la disposición y disponibilidad del líquido para los ciudadanos. Todo esto es importante para ver a Puerto Rico en un contexto histórico. No es solamente en Puerto Rico donde la crisis de una demografía que la medicina ha colocado a vivir hasta 100 años en algunos países. En Puerto Rico hay personas que mueren de 110 y 112 años. Que tenemos una población cada vez más envejecida. Que el sistema no, entre la corrupción, la mala administración y no haber previsto que en efecto los avances tecnológicos y los avances en la medicina iban a provocar que la gente viviera mucho más, pues claro que tienen un problema actuarial de los diferentes planes de pensiones. Eso es así en el mundo entero. Y cada vez que yo escucho la crítica que le hacen, por ejemplo, a los directivos de ese Fondo Monetario Internacional, que hablan desde ahí, la crisis que tenemos está provocada precisamente por los avances que hemos tenido en áreas de la salud pública, que la gente vive mucho más, y lo que iban a estar 30 años cogiendo una pensión, llevan 60 cogiendo una pensión. Es así. Yo conozco uno que, bendito, se jubiló a los 52 años y tiene 95. Imagínense todos los años que lleva. Gobierno de Puerto Rico, cogiendo una pensión del gobierno. Pues claro que tiene que haber crisis. Lo que no ha habido en el mundo entero, a mi juicio, unos lugares más que otros, y eso podemos hablar de lo que pasa en Puerto Rico, es precisamente administraciones que hayan previsto ese asunto, ese disloque actuarial en las pensiones, y hayan tenido gobiernos y administraciones que hayan podido, además de prever, trabajar para llenar la búsqueda o los fondos, la búsqueda de fondos, llenar los potes para darle a esa población lo que se merece por haber trabajado todo ese tiempo y seguir manteniendo las pensiones donde estaban para que la gente se pudiera jubilar a los 58 años, como era el 55 y 30 años, como era el caso del gobierno, o por lo menos se elevara, pero no al nivel que se ha elevado.
Ahí está lo que se le imputa a la administración García Padilla, que cambió el tiempo y hay gente que se va a jubilar casi a los 70 años. Así es que me sigue pareciendo interesante que empecemos a mirar y sobre todo a buscar información de lo que está pasando en esa área que tiene que ver con el cambio estructural que se está dando en los países a nivel de cuándo se va a jubilar la gente y por qué es que se está produciendo ese tipo de disloque que no deja de ser necesario que la gente se tire a la calle a protestar. A nadie le gusta que le aumenten 2 años. En lugar de irse a los 32 años, se tiene que ir a los 34 años de haber trabajado en el gobierno o en las áreas que específicamente vayan a ser impactadas por esa reforma de pensiones en Francia. Cristian Rosado está por ahí, yo seguí hablando y no los he saludado. Víctor Cruz desde Nueva York, no a la faltera de Bayamón, dice Ivette Grajales. Saludos, Ivette, déjanos saber lo que pase por allá porque como que no sé, se durmió un poquito el asunto. Manny Rivera, Aiza Figueroa, Bristol. Buenos días, Bonita Radio, Liz Maduro. Siempre está por ahí José Pepe Mercado. Eda Rosado, por ahí tiene que estar Yanni Moreno, porque si no, miren, la llaman y le ponen Yanni, despiértate. Lilian Ferrer desde Chicago. Carmen Dávila también por ahí. Y María Socorro Acosta. Saludos, María Socorro. No sabía que eres nueva. Yo no siempre estoy en vivo. Mariel Gorbea también está por ahí. Pero no me lo pierdo. Gracias, Mariel, Edgar García, Luis González, Jorge Tañón, Evelyn Torres. Florence Ramos, siempre por ahí también. Y lo más triste es que no hay nacimientos lo suficiente para mantener el sistema corriendo. Es cierto. Porque obviamente también es parte de un cambio generacional el control de la natalidad desde el punto de vista de las familias. Sobre todo de las mujeres que se dieron cuenta, espérate, si yo no tengo que estar pariendo para tener una familia. Todo eso son cambios que nos han impactado. Y a veces yo pienso que la gente, ay, pero mira para allá qué abuso. Pero espérate. Vamos a hacer el análisis de por qué es que hemos llegado aquí. Por eso es tan importante que usted sepa lo que está pasando. Si su gobierno es un gobierno que tiene planes preventivos o es sencillamente un gobierno cada 4 años para darle dinero a los bolsillos de esos políticos y a los bolsillos del partido. Importante. Eduardo Vargas también está por ahí. Tiene que estar por ahí. Ilka, los Paduas siempre. Ivette Campbell, Ilka Hernández, ¿viste? Cory Neff, buenos días, Cory. Polo Quiles, también por ahí, Edgar Gómez. Siempre Manuel Quirós. Habla del audio que puso. No puedo hablar de ese audio. Es un audio viejo que yo había escuchado. El problema que tengo con ese audio es que a mí nadie me autentica que se trate de las 2 personas que ellos dicen que son. Tengo serios problemas. Como tengo serios problemas con eso, tengo problemas con las historias que dicen que son de investigación, pero yo no veo nada de investigación en ellas. Lo siento, gente, yo quisiera que lo entendieran. Para mí es bien difícil reproducir información si no estoy totalmente convencida de que es bona fide lo que trae ahí. No importa que la traiga un comunicador, pues claro. Y les voy a dar un ejemplo ya mismo. Saludos, Polo. Ani Román está diciendo saludos. Me da la impresión de que me está contestando el licenciado Homero González, pero estoy al aire. Así que no le voy a hacer eso. Yo lo llamo más tarde. Si él me está viendo, voy a la información, licenciado, y dejo su respuesta para cuando hablemos, si es que me está contestando, porque de hecho es del bufete del licenciado, porque los llamé esta mañana. Gracias por contestar adelantados. Y no se preocupe que esta tarde vamos a traer la información de por qué el desistimiento de esas 2 personas específicamente. Susana Rossi también está por ahí. Está Dayanara. Y Grajales, ya lo dije. Bueno, está todo el mundo. Hey, como siempre, aquí de nuevo. Bueno, cuando salimos del asunto de Francia, yo quiero ir al asunto trágico de Estados Unidos con la muerte de estas 7 personas. Aparentemente murió una persona anoche en el hospital y lo que parece que es un niño. Hay en el caso de Nashville, Tennessee, también una explicación que tengo que dar sobre por qué cuando publicamos la historia en diferentes publicaciones anoche, a través de que íbamos corroborando lo que estaba pasando en Nashville, no colocamos de primera instancia que esta persona, la que se está identificando con su nombre de nacimiento, que es Audrey Elizabeth Hale, haya sido un hombre trans.
Y quiero especificarlo porque me parece importante que ayer, cuando empezamos a colocar la información que no teníamos corroborado que esto en efecto era así, empezaron algunas personas que me imagino que son de los fundamentalistas religiosos que tienen una obsesión con el cuerpo y la identidad sexual de las personas. Que por qué nosotros no estábamos diciendo que este joven estaba dentro del grupo que se identificaba incluso como no binario, porque hablaba de he and her. Y esto todo en sus redes sociales. Primero porque la policía se le hizo bien difícil, no sé si por prejuicio o por qué, hablar de que en efecto era una persona trans. Se le hizo difícil posiblemente, o por otro lado, no tienen protocolos claros para llegar a establecer si esta persona es un hombre trans, es una mujer trans, etc. Y segundo, porque en efecto ese es el trabajo del periodismo. El periodismo que nosotros hacemos en Bonita Radio no es el que dispara de la baqueta. Nosotros siempre vamos a querer estar bien claros de que en efecto eso es lo que hay. Y les voy a decir, entre otras cosas, por qué. No habían pasado 2 minutos en que ya se estaba diciendo que era una persona trans, en que se activaron los fotutos en contra de esa comunidad para hablar teorías que yo en mi vida había escuchado, que es rápido la teoría de ciertos fundamentalistas cae para establecer el garrote contra esa comunidad. Porque el trabajo de Bonita Radio no es crear odio en ninguna comunidad, a base de información que no se corrobora. Cuando la tuvimos corroborada, incluso hicimos una llamada a una compañera que vive en Estados Unidos ahora mismo, muy cerca de Tennessee, para ver si ella tenía algún colega periodista que pudiera corroborarnos que en efecto era así. Cuando vimos que había una comunicación oficial entre la Policía Metropolitana de Nashville, Tennessee, de Covenant, realmente del suburbio donde este hombre trans cometió los hechos, entonces dijimos esta mañana, ahora lo podemos publicar. Porque así es que nos gusta hacer el trabajo en Bonita Radio. Lo que me parece trágico de todo esto es que Estados Unidos está viviendo hoy, al día de hoy, el 28 de marzo del 2023, 130 tiroteos masivos, y ahí está. Vamos lo primero que quisiera, señor director, es que coloque exactamente el mapa interactivo de Guns Violence, que es una organización que está haciendo trabajo, así como lo hace Kilómetro Cero en Puerto Rico, de otra manera, alrededor de las personas que están muriendo a manos de personas utilizando armas de fuego. Y en este caso hacen un análisis de los tiroteos masivos. Estamos hablando que han habido 130 en los 3 meses casi, el próximo viernes, que lleva el año 2023. Fíjense como Nueva York, ciudades como Florida, son las áreas de mayor impacto de estos tiroteos. Yo quiero que ustedes sepan que en el 2022 hubo 646, y tenemos un segundo mapa, 646 tiroteos masivos en Estados Unidos. Y básicamente están alrededor de las mismas ciudades que tuvieron los mayores problemas o han tenido los mayores problemas este año. Estamos hablando de muchas vidas perdidas, como los 3 niños de 9 años, la mujer de 60 años, otra mujer de 61, un hombre de 60 años, el otro niño no tengo la edad, el que murió aparentemente anoche, que colocan esta tragedia en que un hombre trans llega con por lo menos 2 rifles de asalto. 2 rifles de asalto y una pistola al área de la escuela presbiteriana Covenant, allí en Covenant, Nashville, Tennessee. Y dispara en primer lugar. Y tenemos algunas imágenes para que ustedes más o menos tengan alguna relación en cómo. Las imágenes, por favor, de la persona que está identificada como quien en efecto fue el... No, esta es una de las, bueno, te las envío ahora, entonces, no, quiero enviarte una de las escuelas porque
realmente es lo más increíble que nos pareció. La voy a enviar entonces a tu, Víctor, la voy a enviar a tu WhatsApp porque son imágenes que acaban de salir esta mañana porque se coló uno de los videos y está bastante claro cómo es que esta joven llegó, disparó contra una puerta y de esa puerta entonces disparó, siguió su camino por los pasillos y disparó contra la principal, realmente más que la principal, porque uno de los hombres de 61 años era aparentemente el principal. Ella era la administradora de la escuela, una mujer de 60 años con un oficial de custodia, o sea, un oficial de seguridad y finalmente los 3 niños de 9 años. A mí lo que me llama poderosamente la atención en todo esto es que ayer mismo también sale a relucir que la tarjeta de Navidad del representante republicano del área de Cobden, Nashville, Tennessee, es precisamente esta imagen que ustedes tienen en pantalla, porque estos eran los regalos de Navidad de su familia. Y alguien me decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene muchísimo que ver. Estamos hablando de lo que a todas luces sigue siendo un problema para los estadounidenses que aprecian y tienen la ley de armas, quizás de armas más liberal del mundo entero, que usted puede comprar un arma de fuego tan potente como un rifle AR-15, uno de los cuales le ocuparon al cadáver de este joven cuando lo abatieron a tiros en medio de este tiroteo masivo, donde compra un cepillo de limpiarse los dientes. Es tan sencillo como que ese país establezca cuáles son sus prioridades, sobre todo desde la salud mental de las personas que están llegando a hacer a tener este tipo de conducta para asesinar a otros. Aparentemente, y es parte de lo que ha dicho la policía de Nashville, este joven tenía una experiencia en esa escuela, una experiencia que no parece haber sido muy satisfactoria, y decidió a sus 28 años que iba a ir a la escuela con 3 armas de fuego. Y ahí tenemos definitivamente el contexto de cómo llegó este joven a decidir que iba a salir a asesinar personas a la que fuera su escuela, tan lejos como en el 2005-2006, que estaba entre 3º y 4º grado, según los registros que también los maestros ayer encontraron, después de que a las 10:30 de la mañana empezara este tiroteo y fue ultimado a balazos no muy tarde, no más de 15 minutos que las autoridades llegaron y dispararon contra él. Me parece que hay un planteamiento de salud mental, me parece que hay un planteamiento de hacia dónde el Partido Republicano tiene responsabilidad de decirle al país si de una vez y por todas van a manejar lo que es la liberalización de esa ley de adquisición de armas de fuego que llega a personas que evidentemente tienen hachas que amolar con el sistema, con la manera en que ese país se ha comportado con X o Y. Es la primera mujer biológicamente hablando que se expone a ser la que tirotea o es protagonista de un tiroteo masivo. Pero aquí hay una masculinidad envuelta que asume como su identidad cuando se plantea y se describe como una persona, como un hombre trans. Todo eso para decir que es bien complejo el análisis, que no es tan fácil como ahora empezar con la posición o el discurso de odio contra la comunidad trans. Ojo con eso, que no vayan a ser más victimarios que víctimas de todo un proceso que ese país está pasando y atravesando hace mucho rato. Ahí están las estadísticas igualmente que Gun Violence ha traído desde que los tiroteos masivos y cómo se han reproducido a través de los últimos 7 u 8 años desde el 2016. Y fíjense de qué manera en el 2016 tenía un número tan alto como 2.235 que se vio
más alto en el 2020 con 2.336. ¿Qué pasó en el 17, el 18 y el 19 que bajaron? En términos de los no intencionales, perdón, esos son los no intencionales. Los tiroteos masivos en aumento al punto de 383 en el 2016 a 647 en el 2022. En el 2021, 690. Hay que ver todos los criterios que hay en el análisis y sobre todo los denominadores comunes en estas sociedades para uno decir por dónde va la sociedad estadounidense. Dice Pilar Gómez, gente que fomenta las armas, otras se dedican a burlarse, señalar y juzgar, y aquellos con la salud mental vulnerable. Triste por demás, así es. Realmente es para mucho pensar y quería traerlo porque es importante. Miren, yo quiero ir para llegar a Puerto Rico, al área de Aguadilla, para comentar brevemente lo que escuché por lo bajo, porque honestamente no podía escucharlo completo. Que esta mañana está de Media Tour el ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, por lo que ya sabíamos, que es defensor y ahora cabildero mediático de Carlos Román González, aquel que dirige un esfuerzo de reconstrucción, de desarrollo impositivo, de construcción masiva en el área del barrio Borinquen de Aguadilla, en todo lo que se constituye como el muelle del azúcar. Yo creo que a García Padilla, defendiendo a Carlos Román González, que sabemos que le pidió desistimiento al juez que está viendo, Jerry Reyes Candelario, no es Candelario, siempre se me olvida el segundo apellido, bueno, ese mismo, yo sé que es Jerry Reyes, que está viendo el caso de Aguadilla Pierre con relación a la demolición de las áreas específicas de el salón de actividades y el potrero, etc. Y que quieren un desistimiento porque parece que tampoco quieren arreglar allí lo que dañaron cuando construyeron sobre la cueva Las Golondrinas. Pero es que ahora también mediáticamente se va a defenderlo. A mí me parece patético, pero hay dos cosas que yo creo que llevan a Alejandro García Padilla a defender a ultranza a Carlos Román González, que tiene todo el dinero del mundo para defenderse, que se la pasa yendo a República Dominicana en avión y a tratar de mantener esfuerzos con contratos con el gobierno de Puerto Rico a base del billete que le da a los partidos políticos, entre ellos al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Y yo digo patético porque me parece que Alejandro García Padilla o se quedó pelado en el divorcio, que es posible, porque esas cosas pasan cuando la gente decide que se va a ir y se tiene que separar de una relación para empezar otra. Pues claro. Y si tienes hijos y tienes una esposa y estás por el régimen de división de bienes gananciales, pues claro que esas cosas pasan. Y el que no quiera, pues que decida que no va a dejar la relación que tiene. Parece que se quedó pelado y necesita los billetes que le pueda estar dando Carlos Román González, quien fuera donante de su campaña. Bien poco, porque me dicen que la división ahí es que Carlos Román González le daba a una gente y la esposa de él le daba a Alejandro García Padilla. Así que Carlos Román González creo que tiene como un donativo, pero es donante, es como el juez que está viendo el caso de Aguadilla Pierre, fue nominado por Sila María Calderón y ascendido por Alejandro García Padilla en el 2014. Eso está ahí y no hay quien se lo despinte. O García Padilla está pagando el favor que le debe a Carlos Román González por haber mantenido al Partido Popular y darle chavitos a Julio Roldán. Esa sería buena para preguntarle a Alejandro García Padilla, porque hay que ser bien patético. Miren, Alejandro García Padilla debe haber visto todos estos casos en su vida y fueron en la clínica de la universidad cuando se graduó. Para atender ahora y entrar con el licenciado Miguel Torres Torres, que mire que eso crea ficción alrededor del derecho y va aquí y va allá y todo porque tiene muchas
muchas razones para mantenerse escribiendo mociones y diciendo que el DNA no hizo y que el DNA dijo que sí, que no tiene los permisos, pero él no tiene ninguno, etcétera, etcétera. Y ahora meter a García Padilla, una de dos, o está pagando un favor o está pelado. Y eso lo quería dejar claro porque yo no sé si es ahora, pero lo vamos a ver eventualmente. Esos mapas que nosotros hacemos que después decimos, mira, ustedes se acuerdan aquel momento en que nos cuestionábamos, pero ¿qué es lo que está pasando que Alejandro García Padilla está en este caso? ¿Por qué lo están sentando como combinado de piedra? Y no olvidemos que Alejandro García Padilla también puede estar haciéndole la representación a sus clientes. Yo tengo un espacio mediático en que estoy nada más y nada menos que con el tiburón. Y no se preocupen que él va a hacer lo que yo quiera también en ese espacio. Y nosotros somos panas y vamos a beber con las esposas y con las novias y con los amigos. Así es que estas cosas tenemos que tenerlas como bien claras. Cuando vayamos a hacer el análisis y nos enteremos, mira, aquí es que está el favor, o es que realmente se quedó pelado. Pero no olvidemos, Alejandro García Padilla cuenta con la escolta pagada con la chequera del pueblo, porque él y Rafael Hernández Colón de un pájaro a las dos garras decidieron que, igual que Romero Barceló, eso era un derecho adquirido y que se iba a quedar con la escolta porque a él lo amenazan. Miren, y con una pedra en medio de una pelea de la escuela. Pelao nos y sí un favor, dice Miguel Martínez Marrero a un donante. Vividores, dice Edith Martínez. Kengre, a mí se me había olvidado, no sabía que Agapito se divorció. Claro, se divorció y anda con la hija de un publicista. Ay, perdón, fue sin querer. Dicen que por eso fue que se divorció. Y a mí no me importa, honestamente. Les digo, a mí no me importa lo que la gente haga en su vida personal. Pero cuando esa vida personal interfiere con la chequera del pueblo, es importante y el pueblo tiene derecho a saber. A esta hora, gracias por estar siempre con nosotros, la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta. Usted no tiene una cuenta en una cooperativa, hágala, compre su casa, el carro, realmente el sistema financiero que no le ha fallado a Puerto Rico. ¿Quién más está por ahí? Ana Rosado, qué patético Alejandro, como le ha fallado al país, qué triste. Pues así es. Con una chamaquita, no es una mujer joven, no tiene 60 años, pero es una mujer, debe tener quizás 50 años. Bueno, entonces digo, vamos, jóvenes somos todas a los 58 y a los 50, pero vamos, que no es una teenager ni una millennial. Yone también está por ahí, las mujeres ya no lloran facturas, dice Ivette Torres. Eso es así, qué buena esa línea la verdad que se la comió Shakira con eso. Entonces, si vamos a Aguadilla tenemos que pasar por Rincón si nos vamos por el sur. O bajamos de Aguadilla y en efecto entramos o salimos por el sur, pasamos por Rincón. Y yo creo que en Rincón, en sol y playa. Este fin de semana volvieron los manifestantes a hacer lo que el gobierno no ha hecho, que es a tumbar el dichoso muro, el marronazo. Lo que ellos llamaron el Festival del Martillo. Nosotros tenemos imágenes, ayer hablamos sobre eso. Y ayer era la vista a las 3:30 de la tarde en la sala del juez Abid Quiñones Portalatín, juez administrador de Aguadilla, porque se supone que él le dio hasta el día 25, que fue el viernes, para que le entregaran el permiso de demolición, y sabemos que el jueves radicaron unas cosas en OCPE y se fueron el viernes y le radicaron al juez una petición de 30 días adicionales porque necesitaban contratar un ingeniero que ya lo habían contratado, pero bueno, pues. ¿Qué pasó en esa vista? El juez le dio los 30 días adicionales. A mí me da gracia, yo vuelvo e insisto, si la judicatura no quiere que la gente piense que ustedes todos están amarrados o cortados por la misma tijera, tienen que dejar de hacer las cosas como en efecto el país recibe la información de que se hacen con una vara para uno y con otra vara para otro. A mí me gustaría saber qué pasa con el condominio. Es más, mire, lo voy a poner así de claro. Con el residencial Luis Lloren Torres que tiene una playa de frente, si fuera la playa de Champay lo que estuviera de frente. Un residencial público con una playa de frente que los vecinos vinieron y dijeron, se nos fue esto en María, vamos a volverlo a hacer, con las mismas coincidencias circunstanciales de lo que está pasando en la playa Los Almendros frente a Sol y Playa.
a ver si ese presidente de la Junta de Llorén Torres o del residencial que está frente a la playa lo iban a tratar como a Kenny Gutiérrez y a los residentes, entre otros, el primo hermano del gobernador, Walter Pierluisi Isern, que tiene dos apartamentos allí. Porque ayer el juez le dio 30 días adicionales, pero si ellos están en desacato desde febrero del 2022, juez, ¿por qué no hay, en efecto, lo que ocurre en todo caso de desacato? Yo te apercibo que estás en desacato y te pongo una multa diaria. ¿Por qué no hay eso? ¿Qué es lo que pasa en el caso? Y si el juez no puede hablar conmigo, porque no se supone que hable con los periodistas, que emita una orden y le explique al país por qué él no le impone un desacato a Sol y Playa y a Kenny Gutiérrez y a esa junta cuando están en desacato desde la orden del 2022 que él mismo emitió de que tenían que demoler porque habían ido a construir ilegalmente en un área donde no tienen permiso y además de eso es un bien de dominio público marítimo terrestre. No ocurre. 30 días más. Lo único bueno o interesante que vamos a ver cómo queda es que ayer en la vista el juez hizo manifestaciones de que no solamente es el muro de concreto que está visible, sino que tienen que ir a los pilotes que están en el subsuelo, que me dicen que se fueron 40 o 50 pies hacia abajo, que como quiera eso le hace un daño brutal al área, que va a velar porque eso también se saque, pero además que tienen que dejar el área o llevarla a su estado natural. ¿Y cuáles son las agencias que son principalísimas en ese asunto? La Oficina de Gerencia y Permiso, de Gerencia de Permiso y el Departamento de Recursos Naturales. Pues confirmado. Esta mañana llamé a la oficina del juez. Me refirieron a la administración de tribunales y tengo que decir que me contestaron ágilmente. Y me contestaron y me dijeron la vista de estatus, ponlo en la nevera, porque esta no las podemos perder aunque no podemos llegar, pero tenemos que estar pendientes. Es el 26 de abril de este año, a las 2 de la tarde. El juez va a almorzar y después cuando regrese se espera con ese tostón. Y en esa vista, tanto el DNA como OCPE tienen que comparecer. ¿Por qué es importante? Gente, porque la agencia, ¿cuántas veces lo vamos a decir? Yo a veces pienso que ni la Secretaría de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, se cree que ella tiene una agencia que es la que viene obligada. Licenciada, usted es abogada. Obligada por la Constitución de Puerto Rico a proteger los recursos naturales. Es la que viene obligada a atender este caso como lo más importante que debe tener ante sí, además de la bahía estuarina, y a eso vamos ya mismo. Y ese día se supone que vayan DRNA y OCPE. Y DRNA, quien vaya la licenciada Mildred Sotomayor o vaya el licenciado González, que es el director de su oficina, tiene que ir a defender al pueblo en ese caso. ¿Y qué es lo que el pueblo debería tener resuelto a través de la intervención de OCPE, Recursos Naturales? Tiene que ir a resolver que eso se deje como estaba, que allí llegaban las tortugas a anidar y no tenían ningún problema. Ahora se encuentran con un tubo o en su defecto con el muro o en su defecto con la verja de alambre eslabonado. Mire, yo la verdad que no lo podía ni creer. La verja de alambre eslabonado que querían poner allí para demarcar el área. Pero ustedes no entienden que esa área es un bien de dominio público marítimo terrestre. ¿Cuál es la parte que no entienden? ¿La B, la D, la P, la M o la T? Eso es lo que va a pasar el día 26. Ponlo en la nevera, importante. Eso es Sol y Playa. Ya salimos de Aguadilla. Vamos a ver lo que pasa en Aguadilla con el juez Jerry Reyes y Alejandro García Padilla diciéndole: desestime, juez, amigo, desestima, que esto no va para ningún lado. Ojo, Recursos Naturales tiene pendiente. Ellos me doy una vueltita por allí por la sala del juez Jerry Reyes
para atender también lo que está pendiente con el área de The Cliff, que eso tampoco está resuelto. Y ahí tiene mucho que ver recursos naturales. A veces yo creo que están esperando que lleguen las elecciones para ver si Pedro Pierluisi o el que se postule del Partido Nuevo Progresista pierde y le toca a otro el tostón. Ay, Dios mío. Las leyes en Puerto Rico son para algunos. Ese es el problema, José Rodríguez. Yo estoy de acuerdo contigo que ustedes, que ustedes lo dicen y uno tiene que pensarlo, porque es que si llego a ser yo, ay bendito. Lo hacen por fastidiar, dice Yanni Moreno. Lo más chistoso es un policía tratando de orientar sobre la CMT a los manifestantes. Bendito sea Dios. Florence, eso estuvo interesante. Confío más en el caserío que en el Capitolio. Eso es así. Ellos entienden todo, lo que pasa es que se hacen los pen, dice Heriberto Lavoy. Es la corrupción rampante, dice Juan Linares. Y de ahí definitivamente tenemos que regresar a la fortaleza para ese intento de mensaje que va a dar el gobernador del 32% esta tarde, que yo lo voy a colocar del lado de lo que también el gobernador de Puerto Rico sabemos hoy, que son dos líneas importantísimas, y es cómo el gobierno de Puerto Rico, dirigido por Pedro Pierluisi, gasta el dinero de la chequera del pueblo, cuando descubrimos que le dieron 15 millones en contratos a los cabilderos en Washington. Además de los 15 millones, están estos bufetes, que son casi siempre bufetes de abogados. Yo no sé para qué existe la oficina de Puerto Rico en Washington, cuya jefa hasta los otros días se ganaba $250,000. Yo no sé para qué existe la posición de la comisaría residente, en este caso dirigida o protagonizada, vamos a decir protagonizada porque eso parece una película o una novela de mal gusto, Jennifer González. Los cabilderos de la estadidad ni les cuento, porque realmente el gobierno también le pagó gastos de $2.3 millones. Pero después de todo eso, el gobernador de Puerto Rico se convierte en el gobernador que duplicó sus salidas de Puerto Rico versus lo que salió Ricardo Rosselló Nevares, el gobernador renunciante, en el 2017 y el 2018, en medio de la reconstrucción del país en aquel momento. Del 2021 al 2022, más lo que va de año 2023, esta es la imagen del 2021, la otra imagen que vieron antes del 2022. Ha estado fuera de Puerto Rico 116 días el gobernador de Puerto Rico. Ha ido a Washington, a Nueva York, a España, obviamente. Ustedes saben que ha ido en 3 ocasiones. Y hasta Italia. En el 2021 el gobernador de Puerto Rico viajó en 13 ocasiones para tener un gasto de $47,652. Recuerden que el gobernador viaja con sus escoltas. Y con la hermanísima Caridad Pierluisi. Y en el 2022 hizo 14 viajes con gastos de $80,000. En lo que va de año, el gobernador ha ido a España, a Washington, a México, a República Dominicana, y ha gastado $29,346 en gastos. ¿Cómo que ustedes me dicen en gastos nada más? $157,859 en 3 años. Y esto se une a que el gobernador de Puerto Rico, a pesar de que existen los cabilderos de la estadidad, que sabemos lo que hacen por la estadidad y por defender al pueblo de Puerto Rico en cualquier situación en Washington, pero lo único que ellos hacen es supuestamente cabildear para la estadidad, le ha pagado $2.7 millones en gastos a los cabilderos por la estadidad. No a los cabilderos, perdón, a los cabilderos contratados. Y le ha dado $15.7 millones. Lo que duplica. No, lo que duplica no. Sí, más o menos, no, 3 veces. La cantidad es menor a los cerca de 4 millones que reportaron en sus informes del Congreso a las empresas cabilderas. Claro,
Es lo menos que ellos reportan menos y el gobierno de Puerto Rico le da más. Es interesantísimo cómo esto se batalla. Todo eso, en su mayoría, para atender los proyectos por la estadidad que sabemos que no han llegado a nada. ¿Ustedes saben cuánto pudo haber utilizado el gobierno de Puerto Rico esos 15 millones? Miren, vamos a hablar de una sola crisis ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico. Vamos a coger una agencia bien pequeña para el reclutamiento de personal administrativo y de bomberos que no hay en Puerto Rico. Por lo menos por los próximos 4 años, 15 millones de dólares. Para en 2 años buscar los fondos recurrentes para ello. Y si no quieren eso, vamos al pago de las horas extras de los policías. Pero el gobierno de Puerto Rico los invierte en los esfuerzos para cabildear por leyes que el Partido Republicano de Jennifer González le ha dicho como en 15 ocasiones no van para ningún lado. No vamos a mover los proyectos de la estadidad. El Partido Demócrata obviamente coqueteó con Nidia Velázquez, Raúl Grijalva y el proyecto famoso de la Constituyente y sabemos que no llegó a ninguna parte. Pero el gobierno de Puerto Rico duplica, triplica lo que gastó el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en este esfuerzo. ¿Y qué se supone que le diga el gobernador de Puerto Rico a la gente esta tarde? Que todo está bien y que tiene que ser ni cuántos miles de proyectos que van a salir todos y que Puerto Rico usted se va a levantar un día y no lo va a reconocer. Que todo está bien, que los maestros ganan más, que todos los empleados públicos ganan más, que los mejores directores y maestros de la Escuela de Puerto Rico son PNP, porque ellos son más PNP que del gobierno de Puerto Rico y de el pueblo soberano que se supone, independientemente que no seamos soberanos, un país soberano, se supone que el pueblo lo sea para votar por aquellos que entiende son los que quiere en el poder. El problema que tiene el gobierno del 32% es precisamente el porciento por el que ganó el Partido Nuevo Progresista en el 2020. ¿Quiénes se montan en el avión con el Gómez? Demasiado dinero, ¿no? Ustedes lo ven, tenemos 2 imágenes. Una imagen del 2021 y una del 2022. Y supuestamente en ese no estaba en primera clase. Va en económica. En este sí estaba en primera clase. Mitigar los aumentos de la mafia y de peaje y otros fogones prendidos, exactamente. Y los bonos a los empleados públicos por más de 10,000. Carla Forestier, eso fue a los PNP del corazón del rollo. Ni se crean los demás que tienen nada. Yo no lo veo, me entero por aquí, me da náusea. Dice Yolanda Báez. Mañana hacemos el análisis porque me imagino, no, a nosotros no nos envían nada, pero nosotros conseguimos el mensaje. Que todo está piche San Crin, pero para ellos mientras que le den la medicina amarga al pueblo, exactamente. No estaba llenando el crucigrama en el vuelo, dice Víctor Cruz. El PNP realmente no quiere que Puerto Rico llegue a ser Estado porque dejan de guisar. Por eso nos han empobrecido para asegurarse que nunca nos den la estadidad y ellos sigan guisando de la colonia. Yo solamente les digo, me parece que estas elecciones van a ser más que interesantes. Nosotros ya vemos cómo se está diluyendo ciertas candidaturas, ciertos personajes que están por ahí. No me parece que el pueblo siga tomándose el culé, como dicen algunos, con relación a la propaganda y a la demagogia. Pero definitivamente que hay que estar bien pendiente a los fogones prendidos, quiénes están, quiénes no están. Prometo en el tema de Bayesto Harina de Jobos, que lo único que les voy a decir es que me llama la atención que hay una sentencia parcial de la juez que atiende el caso reivindicativo cuando descubrimos en el 2022 que lo menos que estaba pasando en el Camino del Indio es que se habían construido y revendido propiedades que no podían desarrollarse por ser parte de la bahía de investigación esto Harina de Jobos. Pues cuando el gobierno en este caso Pedro Pierluisi, llevó un pleito a través del Departamento de Recursos Naturales para sacar de allí y pedirle explicación, pero sobre todo pedirle a esas personas que devuelvan a su estado natural el área.
hay un desistimiento de 4 personas, 2 de las cuales una sociedad de bienes que está constituida en parte por Awildo Jiménez, que es una de esas personas que cuando usted va allí a Bahía Estuarina de Jobo, lo ha visto. Vamos a la sentencia parcial primero, Víctor, por favor. Ese es un caso que tiene Awildo Jiménez y ya mismo vamos sobre eso. En este caso, en esta sentencia parcial contra precisamente la sociedad de gananciales de Awildo Jiménez y otras personas están desistiendo. Y yo por un lado quiero saber por qué el licenciado Homero González, que es el abogado que contrató el Departamento de Recursos Naturales para que esto se diera, esta causa se radicara en el tribunal, ¿por qué le están desistiendo? Y si el Departamento de Recursos Naturales consintió para ello. Porque si alguien usted escucha cuando va allí al Camino del Indio, es el nombre de Awildo Jiménez, como una de las personas que hizo muchas transacciones con diferentes tierras allí en el área de, sobre todo, el Camino del Indio, donde se desarrolló al punto de que hay Airbnbs que están todo el año alquilados para usted tener su muelle privado y quedarse allí, porque está en el mismo mangle, rellenaron el mangle y desarrollaron el área. Y esta sentencia parcial se dio con relación a estas personas, quiero saber por qué, pero por otro lado no olvidemos que aquí hay una acción del cuerpo de ingenieros que alega que está investigando. Y Awildo Jiménez nada más y nada menos tiene una acusación y una convicción federal por estar traqueteando con especies, más que especies, estar traqueteando con la señal de, Dios mío, ¿cómo que se llaman? De la señal no es de internet, de cable, con las antenas parabólicas de ese tipo de sistema tecnológico. Awildo tiene un caso del 2018 y yo lo que quisiera saber es por qué desistieron. Una persona que ya tiene antecedentes y que llega a un área a desarrollar lo que otro había vendido, pero mire, lo vendieron como 200 veces. Ahí está el papá de Benicio del Toro, que no está vivo, compró una propiedad en los años 80. O sea, un pedazo de tierra. ¿Por qué están desistiendo contra esta gente? El Departamento de Recursos Naturales no me ha contestado, vamos a ver si me contestan, pero ya tengo una llamada del licenciado, o por lo menos del bufete del licenciado González, y yo espero poder hablar con él y esta tarde traerle información. Importante, porque estos son los contratos que el gobierno de Puerto Rico da. Y hay una cosa que la gente tiene que entender, el que vaya en representación de una agencia va en representación del pueblo. Se convierte desde la esfera civil como el defensor de los intereses del pueblo porque va por la agencia. Pues que nos digan qué pasó. ¿Por qué a Awildo hay que sacarlo y a los demás dejarlo? ¿Qué es lo que se encuentra ahí? Que Awildo tiene un estudio de título que dice que él es qué. Pero si aquello es mangle, aquello se rellenó ilegalmente. Vamos a ver qué pasa con eso. Así que nos vemos esta tarde a las 5 en Que Pa' No Es Noticia. Hasta entonces, pásenla bien, buen provecho. Sigamos, recuerden, vayan a todas nuestras plataformas. Ya empezaron otra vez a donar. Gracias a los que ya lo han hecho. Conviértanse en un donante frecuente de Bonita Radio. Ponen ahí lo que puedan en todas nuestras plataformas. Hasta ahorita, a las 5. Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.